Entre las colinas verdes de Wessex, al sur de Inglaterra, nació quien el mundo conocería como San Bonifacio, el apóstol de Alemania. Su nombre de nacimiento era Winfrid, hijo de una familia noble anglosajona. Desde pequeño, mostraba ser diferente a los demás niños de su aldea. Mientras muchos soñaban con blandir espadas, conquistar tierras y ganar gloria en los campos de batalla, el pequeño Winfrid sentía una fascinación profunda, no por las hazañas de reyes o guerreros, sino por la vida de los santos, de los mártires y de aquellos que habían renunciado a todo por servir a Cristo. En su hogar, las noches se iluminaban con el fuego de la chimenea y las palabras de su madre, una mujer de fe inquebrantable, que les contaba historias de los apóstoles, de los primeros mártires y de los milagros del Evangelio. Cada relato encendía aún más su sed de entender ese amor capaz de transformar vidas y vencer incluso a la muerte. Sus primeros años estuvieron marcados por una búsqueda incansable de conocimiento. Estudió en las escuelas monásticas de Exeter y más tarde en Northlink, donde destacó no solo por su inteligencia brillante, sino también por una humildad poco común. Sus maestros lo consideraban un alumno ejemplar, dedicado a la teología, a las sagradas escrituras y a la vida de oración. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, crecía una inquietud que ningún libro ni ninguna enseñanza podía calmar. Sentía claramente que Dios lo llamaba a algo más, algo que iba más allá de los muros del monasterio. Sabía que, al otro lado del mar, existían pueblos enteros que aún vivían sumidos en las sombras del paganismo, hombres y mujeres que jamás habían escuchado el nombre de Cristo y que seguían ofreciendo sacrificios a dioses falsos. Fue entonces cuando en su joven corazón comenzó a arder un deseo imparable, llevar la luz del Evangelio a esas tierras salvajes, donde la cruz aún no había echado raíces. Y así, sin saberlo, el niño Winfrid comenzaba a recorrer el camino que lo convertiría, no solo en maestro, no solo en misionero, sino en apóstol y mártir, en sembrador de la fe y en constructor de una nueva historia para toda Europa. Su vocación no tardó en revelarse con total claridad. Aunque era amado y respetado en el monasterio, su corazón no encontraba paz con una vida dedicada solo a la enseñanza y a la oración entre paredes de piedra. Cada vez que leía las Escrituras, su espíritu ardía aún más, sobre todo cuando se encontraba con aquellas palabras que decían, «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones». Entonces lo entendió, sin la menor duda, su misión no estaba en su tierra natal. El llamado de Dios lo empujaba más allá del mar, hacia tierras peligrosas, desconocidas, donde el nombre de Cristo ni siquiera se había susurrado. Con valentía, se despidió de sus hermanos en Northlink y partió rumbo a Frisia, una región cubierta de bosques densos, pantanos traicioneros y pueblos profundamente arraigados en el paganismo. Allí fue recibido por San Willibrordo, un misionero veterano, ya anciano, que llevaba años luchando por convertir a aquellas tribus endurecidas. Junto a él, Winfrid recorrió aldeas, enfrentando el desprecio de los jefes tribales, las amenazas de los sacerdotes paganos y el silencio desconfiado de la gente. No era fácil. Las palabras de fe parecían perderse en el viento, ahogadas por el peso de supersticiones y rituales ancestrales. Por primera vez, el joven misionero probó el amargo sabor del fracaso. Las constantes guerras entre los pueblos frisones y las luchas internas hacían imposible echar raíces. Con el corazón cargado de tristeza, comprendió que todavía no era el momento. Pero lejos de rendirse, tomó una decisión valiente y definitiva: buscaría en Roma, en el corazón de la Iglesia, la bendición, la autoridad y la misión oficial del sucesor de Pedro. Emprendió entonces una peregrinación hacia la ciudad eterna. Durante semanas, recorrió caminos peligrosos, cruzó montañas, bosques y ríos, hasta que finalmente, a lo lejos, se alzaron ante sus ojos las majestuosas murallas de Roma, coronadas por las cúpulas doradas de las basílicas. De pie ante el Papa Gregorio II, abrió su corazón y expresó su profundo deseo de llevar el Evangelio a las tribus germánicas. Fue en ese momento solemne cuando recibió un nuevo nombre, un nombre que llevaría para siempre, Bonifacio, que significa, el que hace el bien. El Papa impuso sus manos sobre él, le entregó un libro de los Evangelios y una cruz, signos visibles de su misión, y con la autoridad de la Iglesia lo envió oficialmente como apóstol a las tierras de Germania. A partir de ese instante, Bonifacio ya no era solo un monje decidido, ahora era un misionero con autoridad apostólica, fortalecido por la promesa de que jamás caminaría solo. Su destino estaba sellado. Y mientras dejaba Roma,
llevando en su corazón la intercesión de San Pedro y la bendición del Santo Padre, ya comenzaba a trazar los primeros pasos de lo que sería una de las epopeyas misioneras más grandiosas en la historia de la Iglesia. Con la cruz en una mano y el Evangelio en el pecho, Bonifacio regresó a las tierras germánicas, ya no como un simple monje, sino como apóstol de la Iglesia. Sabía que el camino sería difícil, que tendría que enfrentar no solo bosques oscuros y tierras peligrosas, sino también corazones endurecidos por siglos de idolatría, superstición y miedo. Su primer gran acto, el que marcaría para siempre su misión y su nombre en la historia, fue tan valiente como simbólico. En la región de Geismar, los pueblos locales veneraban un inmenso roble consagrado a Thor, el dios del trueno. Aquel árbol era considerado sagrado, intocable, y hasta los más valientes temían acercarse. Frente a una multitud atónita, mitad curiosa, mitad furiosa, Bonifacio levantó su hacha, miró al cielo y, con la valentía de los mártires, golpeó con fuerza el gigantesco tronco. A cada golpe, los paganos esperaban que un rayo cayera del cielo, que un trueno lo fulminara allí mismo por atreverse a desafiar a sus dioses. Pero, nada sucedió. Ni tormenta, ni castigo, ni furia del cielo. Solo el sonido seco de la madera partiéndose. El silencio que siguió fue absoluto. Aquel golpe no solo derribó un árbol, derribó siglos de miedo, de oscuridad y de mentira. Y allí mismo, donde antes se ofrecían sacrificios a los dioses del bosque, Bonifacio levantó una pequeña capilla dedicada a San Pedro, un signo visible de que la luz de la fe comenzaba a echar raíces en aquellas tierras. A partir de ese día, su misión se expandió de manera casi milagrosa. De aldea en aldea, de bosque en bosque, fundó iglesias, levantó monasterios y formó comunidades de fieles. Pero Bonifacio sabía que no bastaba con convertir, había que enseñar, formar, edificar estructuras sólidas para que la fe no se perdiera después de su partida. Fue así como nació uno de sus legados más grandes, el monasterio de Fulda. Más que un simple monasterio, se convirtió en un centro de espiritualidad, de cultura y de formación misionera. Allí, los monjes copiaban manuscritos, traducían textos, enseñaban las sagradas escrituras y preparaban a los futuros sacerdotes que continuarían la obra de evangelización. Pero su lucha no era solamente contra el paganismo. Dentro de la misma iglesia, enfrentó a clérigos corruptos, obispos negligentes y costumbres que mezclaban superstición con fe verdadera. Convocó sínodos, reformó diócesis, combatió herejías y consolidó la unión de la Iglesia germánica con Roma. El impacto de su trabajo no resonaba solamente en los bosques de Germania, también llegaba a las cortes de los reyes francos, a las cartas que enviaba al Papa y a los monasterios de toda Europa, desde donde llegaban misioneros inspirados por su ejemplo. Era como si cada paso de Bonifacio fuera una semilla lanzada, y cada cruz levantada en medio de una aldea fuera la señal de que aquellas tierras, antes dominadas por las tinieblas, ahora pertenecían a Cristo. Pero el precio era alto. Porque, mientras la cruz se afirmaba, también crecían las amenazas. Jefes tribales enfurecidos, sacerdotes paganos indignados y hasta nobles cristianos molestos con sus reformas comenzaron a conspirar contra él. Pero Bonifacio jamás retrocedió. Sabía que su misión no era buscar seguridad, sino dar testimonio de la fe, hasta el último aliento, si era necesario. Su legado no se medía en piedras, ni en libros, ni en iglesias, se medía en las almas transformadas, en las generaciones que aprendieron a amar a Cristo gracias a su sí. Bonifacio no fue solo el apóstol de Alemania, fue el arquitecto espiritual de una nueva Europa, una Europa nacida de la cruz y de la palabra. Pasaron los años, y aunque su cuerpo ya sentía el peso de la edad, Bonifacio sabía que su misión aún no había terminado. En lo más profundo de su corazón quedaba un deseo inquebrantable, volver a Frisia, aquella misma tierra donde, décadas antes, había probado el amargo sabor del fracaso. Allí, donde todo había comenzado, ahora sentía que todo debía concluir. Sabía los riesgos. Sabía que era una tierra hostil, donde las semillas de la fe todavía luchaban por brotar. Pero el apóstol no retrocedió. Junto a sus discípulos, zarpó hacia lo que sería su último campo de misión, y también el camino hacia la eternidad. A su llegada, los rumores no tardaron en esparcirse. Grupos de paganos, armados y sedientos de sangre, planeaban una emboscada. Sus propios discípulos le suplicaron que se protegiera, que se escondiera, que huyera. Pero Bonifacio respondió, no con palabras de miedo,
sino con la serenidad de quien comprende que la vida es un don, y que entregarla por amor a Cristo es la ofrenda más perfecta. En la mañana de su martirio, se preparaba para celebrar el bautismo de nuevos cristianos. Bajo un roble, levantó un altar sencillo, abrió el libro de los Evangelios, y esperó. De pronto, los atacantes surgieron, avanzando entre los juncos y los bosques, con gritos de odio y armas relucientes. Bonifacio permaneció firme. No ordenó huir. No permitió resistencia. Elevó el Evangelio como su escudo, y entregó su alma a Dios. Sus discípulos, siguiendo su ejemplo, se arrodillaron, y comenzaron a entonar salmos, mientras las espadas caían sobre ellos. Y así, con la sangre derramada, sellaba la última y más poderosa semilla plantada por sus manos, la semilla del martirio. Cuando los atacantes terminaron la masacre, se quedaron desconcertados. Esperaban resistencia. Esperaban gritos. Pero encontraron paz. Encontraron hombres que, frente a la muerte, testimoniaban una fe tan inquebrantable, que ninguna espada podía destruir. Sus restos fueron recogidos por los fieles y llevados de regreso a Fulda, el monasterio que él mismo había fundado. Allí, su tumba se convirtió en santuario, en faro y en corazón espiritual de toda Germania. Multitudes comenzaron a peregrinar, buscando su intercesión, su ejemplo, y su bendición. El tiempo siguió su curso. Reinos surgieron y cayeron. Imperios se levantaron y fueron destruidos. Pero la obra de Bonifacio permaneció. Su vida, tejida de renuncia, valentía y amor, no fue un relámpago fugaz, fue un sol que iluminó generaciones, que moldeó la cristiandad en Europa y que sigue inspirando hasta hoy. San Bonifacio fue canonizado y es recordado en todo el mundo como el apóstol de Alemania, el sembrador de la fe, mártir de Cristo y un testimonio vivo de que ninguna misión es demasiado grande cuando confiamos en Dios. Y su historia resuena hasta hoy, como un llamado para todos nosotros. Porque si él fue capaz de dejarlo todo, su tierra, su nombre, su comodidad e incluso su vida, por amor al Evangelio, ¿qué nos impide a nosotros derribar también los ídolos de nuestro tiempo? ¿Qué nos detiene para sembrar la fe en los corazones, empezando por nuestros propios hogares, nuestras familias y nuestras comunidades? Que su vida nos inspire. Que su ejemplo nos impulse. Y que su intercesión nos acompañe, hoy y siempre. San Bonifacio, apóstol de Alemania, mártir de la cruz, ruega por nosotros. Persona con palmas de mano unidas, si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar la luz del Evangelio a más personas. Dale like a este video, compártelo y suscríbete al canal. Que Dios te bendiga.